Estamos con nuestro invitado, vamos a hablar de su libro. Su libro es más que interesante, más que recomendable. Me refiero a Las Cruzadas del siglo XXI, cómo la colosal disputa entre China y Estados Unidos está transformando América Latina y nosotros no nos enteramos. Publicó Siglo XXI, la tapa es hermosa, muy buena la tapa. Y quien está con nosotros es Bernabé Malacalza. Bernabé tiene muchos títulos, no los voy a decir todos. Sobre todo para no humillarnos. Claro. Pero es doctor en ciencias sociales, investigador en temas estratégicos del CONICET y un montón de cosas más. Docente. Claro. Y ahí terminamos. Hincha de estudiante. No es una gran semana, pero bueno. Gracias, Bernabé. ¿Cómo estás? No, es una gran semana, ¿eh? Hay que llegar ahí a esas instancias. Está bien, ok. Está bien, tenés razón. Muy bien. No vamos a ahondar en eso, pero no le hacen honor a Bilardo, ¿no? Diciendo eso. A Bilardo no estaré diciendo claro, es una gran semana, ¿no? No. Es cierto. Es doloroso. Diría Bilardo. Bueno, Bernabé sabe una barbaridad de política internacional. Suelo consultarlo. De hecho, el Real Madrid de la política internacional argentina, que es Juan Gabriel Tocatlián, siempre me dice preguntarle a Bernabé. Así que si viene recomendado por Juan Gabriel, imagínense lo que es Bernabé. Y este libro es realmente muy interesante. Vos decís que en América Latina se está librando una verdadera guerra y que esa guerra es comercial, que es militar, que es civilizatoria. A ver, ¿a qué te referís con esto? Sí, la llamamos las cruzadas, ¿no? Hay un interesante cuento ahí que en el libro. Un globo aerostático en febrero de 2023, tiempos de Biden, sobrevoló Estados Unidos, ¿no? Desde Alaska a Corea del Norte sin aviso. Sí. Un globo aerostático chino, ¿no? ¿Cómo terminó la historia esa? Con el globo derribado. Porque hubo un consenso mediático en la sociedad norteamericana, en los medios de comunicación, muy apalancado desde los medios, de que era un globo espía chino y que venía a recolectar información para atacar a Estados Unidos, que ese era el consenso. Y se decidió derribarlo. Tiempo después el Pentágono emitió un informe en el que señala el propio Pentágono que era un globo de expedición meteorológica. O sea, fíjense cómo llegamos hasta ahí con las teorías conspirativas. Claro. Ese es el eje, yo creo, central de este libro, porque las teorías conspirativas hoy son especies de religiosidades. A ver, ¿cómo es eso? Están expandiéndose en el mundo, tanto en Estados Unidos como en China, como en nuestra región, en nuestro país, muy fuertemente. Operan como religiosidades, son creencias, ¿sí? Lo que importa es si son verosímiles, no si son verdaderas. Pero ¿sí? digamos un segundo ahí porque es interesante el concepto. Te dice la gran Fantino, pero de verdad, esto de que las teorías conspirativas vos las ves como una religiosidad. Sí, te digo en qué sentido. Digamos, la religiosidad tiene dos elementos centrales. Lo binario, es decir, el bien y el mal, Dios y el diablo, ¿sí? Ahora, la figura del diablo es interesante porque tiene sus orígenes muy remotos. Es una figura que siempre fue asociada al segundo elemento, la conspiración. Porque el diablo se hablaba de que era un ángel caído, es decir, un ángel que traicionó a Dios, conspiró en contra de Dios. Entonces, las teorías conspirativas vienen a representar esa demonización hacia afuera y hacia adentro. En Estados Unidos se ve claramente, en este caso del globo aerostático, es que el mal, el demonio, venía del lado de afuera, en China, pero también hacia adentro, en la sociedad norteamericana, donde culturalmente, académicos, empresas, es decir, sectores de la sociedad de Estados Unidos que favorecen intereses chinos. Es decir, el demonio hay que estiparlo adentro y afuera. Entonces, la construcción de esa narrativa, de la conspiranoia, vamos a decirlo así, emerge como una religiosidad. Se cree, apela a las emociones. Ese es el componente central, ¿no? Apela a lo emocional, no a lo racional. Acá no importa. ¿Y cómo esa religiosidad, cómo se despliega en América Latina en disputa entre China y Estados Unidos? Se despliega de manera consistente y concreta, que es la inflación de la amenaza china. Es decir, se construye sobre ficciones una amenaza. Claro. China tiene una presencia económica en esta región muy clara. Y tiene sus intereses, ¿no? Tiene sus intereses. Como Estados Unidos defiende los suyos, China defiende sus intereses. Su relación. Digo esto porque a veces viste que hay como una romantización de China, ¿no? Sí. Claramente, bueno, la idea de este libro es
hacer un equilibrio. Es Totalmente. decir, ni Sí, sinofobia ni sinofilia, decimos acá en el libro. Es decir, no romantizarnos con China porque es una gran potencia. Claro, claro. Tenemos claro. que tratar con China como lo hacemos con Estados Unidos. Nos plantean problemas de dependencia, a ambos, pero de diferente tipo, ¿no? Las problemáticas son de diferentes tipos. Y la construcción de esa amenaza, la inflación de esa amenaza, parte de lo ficticio, ¿no? De cómo se construye. Hay un teorema de la sociología que se llama el teorema de Thomas que dice, si una situación se define como real, reales son sus consecuencias. Es decir, ¿por qué operan acá? Porque hay cruzados, hay gente que cree que es real eso. ¿Sí? Y ahí volvemos al concepto de religiosidad y la conspiración. Exactamente. Entonces, hay que tomarlas en serio realmente. Vos decís, no, esto es falso. No hay una base militar en Neuquén. Está comprobado que no lo hay. Y de hecho hay una estación espacial en Malargüe de los europeos y ahí no se plantea nada. Pero tomémoslo en serio porque hay gente que cree en eso y con poder de decisión. Bueno, pensaba en el ministro de Economía, en Caputo, yendo a la tele y hablar de la vuelta al comunismo. Exacto. Inflando el comunismo, vaciando el comunismo de la idea de comunismo, sino poniéndolo simplemente como el nombre de un demonio. Como la vuelta del comunismo, algo que... Sí, además es un demonio que está definido de forma muy vaga, muy difusa. Entonces aparece el comunismo o el wokismo, si querés, también. Está en todos lados. De pronto está en CELAC, de pronto está en el Mercosur, está dentro de la sociedad, está en el periodismo, está en todos lados eso. Entonces, a eso, ¿cómo opera esa amenaza que se define? Bueno, opera es que hay que eliminarla o convertirla. O se los convierte a los... por eso las cruzadas. Por eso las cruzadas. Las cruzadas operaban así. Totalmente. O se los eliminaban a los musulmanes o se los convertía. Claro. Pensaba, René, en cómo también es un tiempo que favorece a la conspiranoia el uso de las plataformas digitales, ¿no? Digo, porque es un reguero de pólvora las plataformas digitales para las teorías conspirativas. Y muchas nacen ahí. Pensaba, por ejemplo, en el nacimiento de las nuevas derechas desde foros de internet, desde ahí nacen también los mismos foros esto de hablar del iceberg, de las cosas, que básicamente el iceberg es la historia oculta, que la historia oculta son ideas conspiranoicas muchas veces. Bueno, ahí lo que está en juego, en las redes sociales, la viralización de las teorías conspirativas a través de las redes sociales, es claramente un nuevo tipo de poder, que por ahí no estamos viendo en términos geopolíticos. Es decir, el poder cambió. Hoy el poder es el poder algorítmico. Y el poder algorítmico tiene algo de novedoso. Es decir, no solo es geoeconómico, concentra riquezas a niveles extraordinarios. Estamos en niveles de acumulación de riqueza extraordinarios en la historia de la humanidad. Elon Musk tiene nivel de riqueza similar al PBI de Colombia, por ejemplo, ¿no? No solo geopolíticamente subordina, es decir, hoy países que no están en la carrera tecnológica, por ejemplo, por la IA, por la inteligencia artificial, no están en la periferia, como se hablaba en los 60. Hoy están en los márgenes, es decir, están muy atrás, muy rezagados. Y hay un duopolio, Estados Unidos y China, es decir, dos concentran ese poder algorítmico. Pero no solo eso, también tiene una dimensión cognitiva. A ver. Es decir, el poder algorítmico juega un papel en lo que son las guerras cognitivas, es decir, modela emociones, modela comportamientos, incluso puede incitar golpes de Estado, puede incidir en elecciones, como se vio el caso de Cambridge Analytica o el caso de Brasil con X, con la plataforma X. Es decir, es otro tipo de poder. Y es un megapoder y es un poder estructural. ¿Sí? Estamos hablando con Bernabé Malacalza. Bernabé es el autor de este libro que se acaba de publicar, Las Cruzadas del siglo XXI, cómo la colosal disputa entre China y Estados Unidos está transformando América Latina y nosotros no nos enteramos. Es la advertencia que hace Bernabé como incitándonos a enterarnos justamente a través de este libro. Continúo lo que te preguntaba Juli, que me pareció súper interesante como pie. Vos en el libro dedicás un capítulo a dos polos de la tecnología mundial, donde hay tipos extremadamente poderosos que son dueños de esas corporaciones tecnológicas. En Estados Unidos, Silicon Valley, y en China, Shenzhen. Bueno, ¿cómo ves que están jugando esos actores de tanto peso en este tiempo histórico en América Latina, esos actores de Silicon Valley y de Shenzhen? Sí, te voy a poner un ejemplo del lado de Silicon, ¿no?
en Silicon hoy tenemos una especie de puerta giratoria entre Silicon y el Pentágono. Hay generales en las empresas de Silicon y hay CEOs en el Pentágono trabajando. O sea, hay una convergencia, yo lo llamo acá en el libro la convergencia tecno-religiosa, porque hay una visión de la tecnología como que nos va a redimir, nos va a resolver todos los problemas, y que una utopía en torno a la tecnología y en torno a la concentración de riqueza que genera la posesión de esa tecnología. Y digo convergencia porque hoy el Pentágono y Silicon convergen en torno al desarrollo estratégico de la inteligencia artificial militar. ¿Sí? ¿Y por qué te lo llevo a la región esto? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial militar, digamos que si bien el trabajo entre Silicon y el Pentágono viene ya desde 2018, Microsoft, Palantir, Google, trabajando a codo con el Pentágono, lo que hoy ocurre con la administración Trump es que se ha habilitado un vale todo en términos de desarrollo de la IA militar. Y la IA militar, junto con los drones, el desarrollo de la nanotecnología, nos lleva, además de eso, junto con la tecnología nuclear, a un nuevo tipo de guerra, que es la guerra a distancia. ¿Cómo es eso? Podría ser, hoy convergen lo digital, hoy podemos hablar de un complejo militar industrial digital en Estados Unidos, converge lo digital, lo nuclear en ojivas en miniatura y la nanotecnología con los drones. Entonces vamos a una guerra con armas nucleares limitadas a través de drones asistidos por IA, que incluso pueden escapar al control humano. Y el caso de la lancha en Venezuela, ¿no? El ataque de Estados Unidos a la lancha con 11 tripulantes que supuestamente transportaban drogas, pero no sabemos nada de los tripulantes, no sabemos nada que transportaban, nunca supimos, fue un acto unilateral de fuerza, tiene que ver con esa guerra a distancia. Hoy se está hablando incluso que Estados Unidos podría atacar algunos objetivos dentro de Venezuela. Ya no se habla de invasiones, tropas, estamos hablando de una batalla por una carrera que es tecnológica, ¿no? Pensaba, mientras nos contabas esto, que es realmente súper interesante, a la vez que preocupante, asocié rápidamente con un discurso de Asunción, creo que fue de Roosevelt, el expresidente de los Estados Unidos, que él menciona, ya en ese entonces, década del 30, o estoy perdido, década del 30, ¿no? Sí. Menciona como un gran peligro al prestarle mucha atención al complejo militar industrial estadounidense, ¿no? Él advierte sobre eso, dice, che, ojo con esto, ¿no? Ojo a sí mismo, ojo al Estado de los Estados Unidos por lo que puede llegar a ser el complejo industrial militar y hacia dónde puede conducir, ¿no? Por sobre el poder del Estado a los Estados Unidos. Ahora, a esto vos le agregás una dimensión más que la digital, sería el complejo industrial militar digital. Sí, está operando. No solamente en términos de IA, en términos de inteligencia. Mismo la guerra de Netanyahu en Gaza está apoyada por las empresas de Silicon en términos de inteligencia. Cómo seleccionar los objetivos. Son ataques muy selectivos, ¿no? Que se hacen a través de IA, ¿no? Entonces, eso converge, hay una convergencia. También pasa en China. El Partido Comunista, más allá de que hay empresas privadas y públicas en China que desarrollan la IA, tiene una fuerte política de restricciones sobre estas empresas, censura también. Si uno usa DeepSeek, ¿no? Que es la herramienta de IA generativa que tiene China, como existe el ChatGPT de Sam Altman en Silicon, ¿no? Tenemos DeepSeek. Y DeepSeek, uno le pregunta sobre Taiwán y le da la respuesta oficial del gobierno chino, ¿no? Sí, claramente ahí también hay un monopolio. O sea, estamos viendo, los estados no dejan de tener protagonismo, ¿no? Hablamos de la Big Tech, ¿no? Las grandes tecnológicas. Sí, claro que tienen un peso extraordinario, pero tenemos estados con políticas industriales activas, subsidios, apalancando esto. Es decir, esto existe, esta convergencia, porque hay estados fuertes, es decir, fuertes y orientados a fortalecer la ciencia y la tecnología. China y Estados Unidos. Sí, claramente esos dos por sobre todo, ¿no? Bernardo, me quedé pensando en la descripción que hacías del episodio de la lancha en Venezuela, que es verdad que por ahí uno lo pasó o no lo entendió, porque después no había mucha información al respecto. ¿Qué hechos que están pasando en este momento
nos puede decir vos, che, presten atención a estas cuestiones porque ahí se están jugando estas cruzadas del siglo XXI? Bueno, a veces no son tan nítidas las cuestiones, ¿no? Porque las cruzadas, yo digo acá en el libro, nos atraviesan. Claro. ¿Sí? Porque hay en temas financieros, bueno, cuando hablamos de financiamiento, bueno, te doy un swap a cambio que saques el otro, ¿no? Eso es una cruzada totalmente. También, ¿no? Sí. Y te complemento, perdón, Bernabé, a lo que vos me has explicado en otras oportunidades también. Parte del encono de Trump con Lula, parte del encono, es que Lula promueve la desdolarización de la economía mundial. Claro. Estamos lejos de eso, estamos lejos porque lo que tenemos hoy es un intercambio bilateral en monedas locales, ¿no? Estamos muy lejos de la desdolarización, pero claro, ahí también yo creo que se infla el tema, ¿no? En Estados Unidos, y la desdolarización como una... Estamos muy lejos de eso, realmente, y no afecta al dólar, a la hegemonía del dólar. Por eso hay que una construcción, no sé, yo creo que es un pretexto, en definitiva, de Trump para atacar a Brasil. Ajá, uno más. Sí, es un pretexto eso. Sí. Te estaba preguntando, Juli. Estos episodios, digo, un poco ya lo respondiste, digo, como que no hay como episodios puntuales, sino que todo nos atraviesa y que hay que empezar a mirar, por ejemplo, en esta cuestión cuando Estados Unidos te dice, yo te financio, pero sacate encima el swap chino. Sí. Que digo que ahí se pone en juego esto de las cruzadas. O por ejemplo con el tema de la central nuclear La Trucha 3, el reactor Wallon One, contrato firmado entre Argentina y China para el desarrollo de esa central, reactor de potencia, donde Estados Unidos envió a Ann Ganser, que era la subsecretaria de Proliferación Nuclear, creo que 2022, la envió a hablar acá con la ARN, la Autoridad Regulatoria Nuclear, y le dijo, ojo que ese reactor tiene problemas de seguridad. Y ¿saben lo que le contestó la CONEA, la ARN? Le contestaron, pero Reino Unido acaba de comprar un reactor Wallon One. ¿Y ustedes qué le dijeron al Reino Unido? Pero tienen una autoridad regulatoria independiente, le contestó Ann Ganser. Y de pronto Argentina, digo, ¿no somos autoridad regulatoria independiente? Claro. Digamos. Hay en todo eso una consideración del otro, o sea, de nosotros, como infantes. Nosotros venimos a enseñarte. Bueno, quedó claro con la intervención de Bessent, por ejemplo, esta semana. Lo dijiste en tu editorial, algo de eso, fue ¿no? Pornográfico, ¿no? Sí. Esta semana fue pornográfico. Esto que vos estás diciendo fue pornográfico en hechos, efectivamente. El libro es Las Cruzadas del siglo XXI. Es un gran libro. Para entender lo que pasa en la Argentina es necesario, imperioso, entender lo que pasa en el mundo. Si no, no vamos a entender lo que pasa en la Argentina. Sí o sí, tenemos que entender qué está pasando en el mundo y hacia dónde van las tendencias y hacia dónde van los poderes dirigidos. Bernabé Malacalza es el autor, Las Cruzadas del siglo XXI es el libro, cómo la colosal disputa entre China y Estados Unidos está transformando a América Latina y nosotros no nos enteramos. Léanlo porque realmente es muy, pero muy recomendable, muy sintético y además muy claro. Está escrito en un lenguaje para un académico que tiene tantos títulos, que no los dijimos para no avergonzarnos en términos comparativos. La verdad que es muy interesante poder leerlo de una manera tan llana, ¿no? No tenés que ser un académico para entender este libro. Bernabé, nos queda un minutito. Cerrá con lo que a vos te parezca vinculado con esto que estamos hablando. No, yo quiero agradecerte porque la verdad es muy generoso. Yo no sé si el libro es bueno, creo que no, pero que aprendí muchísimo de esto y me tomé en serio el tema. O sea, yo creo que el tema incluso nos atraviesa, incluso atraviesa al progresismo latinoamericano. Ajá. Porque nosotros hemos visto que tenemos dentro de gobiernos que de pronto alas más sinófilas, alas más pro-norteamericanas, es decir, dividen, polarizan. No solamente pasa con la derecha radical que adopta como plataforma el trumpismo. Yo hablo de MAGA, ¿no? Un mega alineamiento geopolítico absoluto de la derecha radical con el trumpismo y con Estados Unidos. Eso es algo inédito, creo, en la historia latinoamericana. Es inédito. Mira, otra cuestión para prestarle atención. Acá hay gente como Laura Palmer que dice muy interesante el libro. Bueno, sí, efectivamente lo es. Cómprenlo. Las Cruzadas del siglo XXI.
Gracias, Bernabé, por haber venido. Ha sido un placer y felicitaciones por el laburo que haces. Aprovecho para mandarle un abrazo a un gran amigo, Gustavo Iglesias, crack total, que nos está escuchando también. Matías Papapietro estuvo en la operación técnica de este programa. Estuvo también Diego Flores, también conocido como Diego Flowers. Sí, señor. ¿No? En la producción estuvo también Lu Iácono en la producción periodística. Marina Guerrier fue nuestra productora en redes, que llegó desanimada por el clima, pero con nosotros se fue animando y ahora está en el pico de ánimo, así que la saludamos con todo. Y por supuesto estuvo Matías Heidbanger en lo que es YouTube. Doctor, ¿cómo la ha pasado? Bien, muy bien. Diego, quería que no nos vayamos sin comentar la marcha de hoy. Sí, por favor, adelante. El colectivo feminista llama a una